Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Seh ich ihre Lippen mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, sie mal zu küssen. Aber heute geh ich zu ihm. Gründe hab ich ja genug dafür. Ich rede einfach vor sie hin und sage, wie verliebt ich bin. Sag mir das noch, nein, ist mir's egal, denn ich warte nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach überall und sage, wie ich meinen Fall. Ubicada sobre la calle Eberthal 69, en Dessau, Alemania, formaba parte del complejo habitacional construido para los maestros y el director de la Bauhaus. La casa que Walter Gropius diseñó para sí mismo sigue siendo una obra increíble, expresando la máxima elegancia con sobriedad. Fue obra del fundador y primer director de la Bauhaus, Walter Gropius. Walter Gropius fue un arquitecto alemán nacido en 1883 en Berlín. Fue uno de los abanderados del movimiento moderno. Era procedente de una familia burguesa, por lo que tuvo la posibilidad de estudiar en Berlín y en Múnich. En la primera de estas ciudades trabajó de 1907 a 1910 con Peter Behrens, el primer arquitecto contratado por una gran empresa industrial como responsable artístico. En 1919 fundó en Weimar la Escuela de la Bauhaus, a la que está especialmente vinculada su fama. En ella, los mejores artistas alemanes, rusos, eslavos y holandeses aprendieron los principios artísticos, teóricos y técnicos. La escuela se convirtió en un centro de vida y trabajo común. Posteriormente, en 1925, por conflictos de carácter político, esta escuela sería trasladada a Dessau y posteriormente a Berlín en 1930. Con el creciente poder del partido nazi, la escuela de la Bauhaus fue cerrada en 1933 por considerarse peligrosa para la ideología de Hitler, ya que los fundamentos de la organización eran de carácter socialista e internacionalista. Esto trajo consigo que los integrantes de la Bauhaus fuesen exiliados a otros países. Esta cuestión no fue del todo negativa, puesto que les permitió a los artistas expandir sus ideas alrededor del mundo. De hecho, se puede encontrar arquitectura de la Bauhaus en ciudades como Barcelona o Tel Aviv. En 1934, tras el cierre de la escuela, Gropius dejó Alemania definitivamente, debido a su oposición al partido nazi. Primero, se instaló en Inglaterra, donde permaneció trabajando durante 3 años, y finalmente se mudó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor de arquitectura en la Universidad de Harvard, donde poco después fue nombrado director del Departamento de Arquitectura. Sus obras se desarrollan mayoritariamente en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, donde murió a los 86 años. Entre sus obras hay que destacar la Universidad de Bagdad, la Torre Panam, la fábrica de zapatos Fagus o el Graduate Center de la Universidad de Harvard. Como fundador y director de su escuela, ejerció una influencia incalculable en nuestro entorno, por medio de la defensa de la racionalización del diseño y la construcción, la geometría pura y la belleza funcional. A través de sus obras descubrimos que muchos de sus principios siguen siendo referente aún en la actualidad.
Dessau, Alemania, 1925. Finalizaba la construcción del nuevo edificio de la Bauhaus, proyecto a cargo de Walter Gropius, siendo necesario construir también viviendas para él mismo y los profesores que ahí impartirían clases, tales como Vasily Kandinsky, Paul Klee, Lionel Feininger, Herbert Bayer, Lily Reich y Gunther Stolz. Gropius diseñar estas y su casa para que el diseño tuviera correspondencia con el estilo de pensamiento y el diseño de su escuela, la Bauhaus. Posterior a la clausura de la Bauhaus de Weimar, el ayuntamiento de la ciudad de Dessau acoge a Walter Gropius y los profesores que participaban en la escuela, apoyando y financiando nuevos proyectos para una nueva escuela, así como para un conjunto de viviendas para los profesores. Este conjunto para los maestros de la Bauhaus se levanta en el año de 1925, dentro de un predio muy cercano al edificio de la escuela, en Dessau, en una parcela ubicada en un bosque de pinos, la cual fue donada por la gobernación de Dessau, donde se colocaría una casa para el director, es decir, para Walter Gropius, y 3 residencias idénticas, que en realidad se trataba de 6 viviendas adosadas en forma de S, para los maestros. La primera casa fue habitada por Moholy Nagy y Feininger, la otra por Much y Schindler, la tercera por Kandinsky y Klee, y la última casa, la casa del director, sería habitada por 3 personas: Gropius, Hans Meyer y Mies van der Rohe. Actualmente, todas las casas del complejo han sido reconstruidas, menos la del director. El despacho privado de Gropius fue el encargado del proyecto y la ejecución de la obra. Ernest Neuffer y Karl Fieger, ambos colaboradores en el despacho, se encargaron de proyectar y delinear el conjunto, mientras que Hans Bolger y Heinz Nosfeld fueron los responsables de la obra. Todo el proceso de construcción duró alrededor de 1 año. Aunque hoy en día la casa original del director no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, en 2014 fueron sustituidas por recreaciones contemporáneas, pudiendo apreciar su composición y obra originales. La casa no se encuentra adosada a ninguna otra estructura, como lo hacen las casas de los maestros, sino que es independiente y además está construida en forma de L. Una de las tendencias de la Bauhaus fue el uso de formas puras, sin ornamentos ni decoraciones, haciendo énfasis en la función del objeto y su replicación industrial, siendo este el concepto con el cual se construiría la casa. El diseño de la casa se basó en principios modulares para poder replicar sus formas cuantas veces fuera necesario, es decir, un diseño basado en formas y figuras que se pueden dividir y reproducir en partes más pequeñas, llamadas módulos. La vivienda refleja una búsqueda en la naturaleza de lo moderno, una propuesta a su manera, reflexiva y compleja, reflejando una síntesis del arte y la técnica. La casa fue considerada como la integración de un prototipo desarrollado en la oficina de Gropius, llamado Baukasten im Groben, es decir, un módulo constructivo de gran tamaño, que se podía reproducir y adosar incluso para construir máquinas de habitar en función de las necesidades de las personas.
La fachada se determinó por una asimetría en los elementos, haciendo un juego de volúmenes cúbicos a diferentes alturas, contraponiendo los elementos verticales y los elementos horizontales. Hileras verticales de ventanas abiertas de forma asimétrica en las fachadas laterales iluminan las escaleras, mientras que el punto de vista desde la calle se caracteriza por los grandes ventanales acristalados de los estudios. Esta casa estaba constituida por 2 plantas. En la planta baja se encuentra una terraza de ingreso, la sala de estar y el comedor, así como un pasillo de distribución que llevan a 2 dormitorios, una zona de servicios y la cocina. En la planta alta se encuentra el dormitorio principal, otra sala de estar, otro pequeño comedor y un estudio con una gran terraza. De la composición general de esta vivienda se destaca el uso de volúmenes básicos, principalmente volúmenes cúbicos, destacando visiblemente el volumen elevado de la entrada principal, el cual fue muy intrépido e innovador para el tiempo en el que esta obra fue construida. Debido a que se construyó siguiendo las tendencias de lo que se gestaría en la Bauhaus años después, caracterizándose por tener una composición simple, contar con elementos fácilmente replicables, carece de elementos decorativos u ornamento alguno o elementos innecesarios. La forma exterior del edificio, la organización de sus habitaciones, de acuerdo a sus usos, y la fuente de luz, el sol, es lo que hacen de esta casa una maravilla de la modernidad, donde la luz es el elemento modular del edificio, logrando sombras y luces muy interesantes y cautivadoras en el interior de la casa, así como su equipamiento interior con armarios empotrados y estantes se corresponden con los principios funcionales de construcción y representan un desarrollo de la idea de Gropius de un conjunto de construcción a gran escala. La posición de la casa nace de una necesidad de orientación para mantener correctamente iluminados los espacios la mayor parte del día, mientras que las proporciones surgieron de una disposición elemental de la estructura. La estructura está hecha de concreto armado en un sistema de marcos rígidos y muros de junco o bloques de arena, escoria y concreto, con un tamaño de 54 por 32 por 10 centímetros, forrados de estucos. Estos ladrillos ofrecen un buen aislamiento térmico y pesan menos que los ladrillos tradicionales, por lo que los tiempos de procesamiento y terminación y en consecuencia los costes generales se verían reducidos. Los remates de las fachadas son de acero laminado, con primer y pintura. Las barandillas y carpinterías están hechas de perfiles de acero extruido y pintado. Para proporcionar estructuración de conjunto y lograr que esta vivienda encajara con los conocimientos impartidos en la Bauhaus, los elementos del edificio y las troneras de las ventanas fueron enmarcados en color, pero fueron enmarcados con los colores primarios, rojo, amarillo y azul. El mobiliario fue un tema importante, ya que fue hecho de madera,
parte de este estuvo fijo o empotrado. Estaba laqueado en distintas policromías, al igual que los elementos metálicos en el interior. Se dio prioridad al diseño de las estanterías, plantas integradas, duchas para las vajillas, simplificando y dotando de elementos funcionales a las amas de casa. La casa que el mismo Gropius proyectó, edificó y adornó, tuvo una serie de detalles que vale la pena señalar. Desde el gran vestidor hasta el pulverizador de agua caliente a presión en el fregadero, o el sofá doble que se podía abrir hacia afuera para convertirse en cama, confirma la previsión hecha por este mismo autor en 1930 en relación al mobiliario interior de su casa, el cual dice así: los lujos de hoy son la norma del mañana. Que esta maravillosa e increíble casa no se conserve hoy en día es una pena, pues fue sin duda alguna de las primeras en sembrar una nueva tendencia y nuevos métodos constructivos, los cuales serían utilizados años después por famosos arquitectos de la modernidad como Le Corbusier, Mies van der Rohe, tendencias y métodos que siguen vigentes en las nuevas construcciones de la actualidad. A continuación, dejo la lista de referencias que fueron consultadas para la realización de este trabajo.